Estimados, estimadas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, pero súper bien en sus casas, junto a su familia en lo que respecta a esta pandemia. Ya, recuerden, siempre se lo digo y se lo reitero en todos los videos, resguardarse con los protocolos sanitarios. ¿Ya? A continuación, les mostraré una breve cápsula referente a la retroalimentación de contenidos de cuarto medio. ¿Ya? El objetivo de esta cápsula es retroalimentar, como les decía, los contenidos referentes a la clase grabada número 3, responsabilidades ciudadanas, y todas las dudas que nacieron en la interacción online de historia del pasado martes. Vamos al grano. En síntesis, el contenido que se vio en la clase número 3 de responsabilidades ciudadanas es ¿qué es responsabilidad? ¿Ya? El concepto nace desde la antigua Roma y en la actualidad nos relacionamos con este concepto y su definición en base a que toda acción que cause daño, como ciudadanos debemos hacernos responsables. ¿Ya? La acción, como aparece acá, acá abajito, la acción puede ser directa, agredir, perdón, directamente a una persona, o puede ser por omisión. ¿Ya? La omisión es cuando quizás causamos algún daño indirectamente sin que el entorno se dé cuenta eh, de lo que estamos haciendo. Ya, por ejemplo, como les decía, en una plaza, beber en la vía pública, entre otras cosas. Al momento de no cumplir con esta responsabilidad y a no hacernos cargos de, de nuestras acciones, perdón, aparece el cumplimiento de las leyes. Recordad que las leyes están para eh, llevarlas a cabo, para regirnos por ellas y para hacer caso dentro de un orden social. ¿Ya? O sea, las cosas no andan al lote, sino que hay una estructura que nosotros seguimos a través de las leyes. Por ende, las leyes son la responsabilidad que debe tener todo ciudadano. Bueno, estas pueden tener una postura positiva y negativa mediante nuestras acciones, por eso es importante el concepto de acción. ¿Ya? Si nosotros en algún momento dado tomamos una acción negativa ante un daño que causamos, por ejemplo, no queremos pagar el auto que chocamos, como le decía la otra vez, o no queremos pagar los daños a una persona que yo golpeé, el peso de la ley va a caer fuertemente encima de uno. Si aceptamos eh, el daño causado, el protocolo va a ser distinto. Obviamente la ley va a caer, o sea, la ley igual nos va a sancionar, pero nuestra postura más positiva va a ser distinta. ¿Ya? Por eso la responsabilidad se basa en cómo nosotros aceptemos el daño que hemos causado, si un punto de vista positivo, o si es de un punto de vista negativo, donde nos abstenemos de generar un aporte a la comunidad. Por ende, en resumen, la responsabilidad civil implica hacer lo que la ley manda, abstenerse de hacer lo que la ley prohíbe y decidir en libertad. O sea, depende de nosotros si nos equivocamos y causamos daño, de hacernos cargo o no. En las dos, el peso de la ley cae encima de nosotros, pero de distinta manera y de distinta forma. Si arrancamos del lugar, obviamente la ley va a ser mucho más directa y concreta con nosotros mismos. Por otro lado, también en la clase grabada número 3 conversamos respecto de otro tipo de responsabilidad que tenemos nosotros los ciudadanos, que son los famosísimos impuestos. Recordad que los impuestos son una carga que se le hacen, una carga o un cobro que se le hace a todas las personas que habitan en un lugar determinado en comunidad, ya para satisfacer nuestras necesidades o que lo que nosotros demandemos. Por ejemplo, las calles, por ejemplo, los semáforos, construcciones, infraestructuras, entre otras cosas. Sobre esto hay distintos tipos de impuestos, distintos tipos de cargas que se le hacen ya sea a la persona directa o indirectamente. ¿Ya? Tenemos impuestos directos que graban, recordar esa palabra, graban, que es esta carga o este cobro que se hace a los ingresos de personas y empresas. ¿Ya? Esos serían impuestos directos, como el impuesto a la renta. Y por otro lado tenemos los impuestos indirectos que graban o se hace un cobro a las personas que eh,
compran distintos tipos de elementos necesarios para el hogar, necesarios para subsistir, entre otras cosas. O sea, en resumidas cuentas, se cobra todo lo que compra y consume la persona. ¿Ya? Aquí esto vendrían siendo indirectos. Y acá el más característico es el IVA. ¿Ya? Acá tenemos todos estos tipos de impuestos. Y el IVA es como vendría siendo el impuesto que eh, se establece en todos estos insumos, en los cigarros, por ejemplo, los combustibles, donde nos cobran un poquito más eh, de lo que vale. Ya, así recaudo impuestos. Si la benzina vale 100 pesos, el impuesto va a cobrar, no sé, 120 pesos y esos 20 pesos ellos los van a recaudar para futuros gastos que tengamos como sociedad. Por otro lado, también tenemos la clasificación de estos impuestos, todos los impuestos que vimos anteriormente, en dónde se ubican y en dónde se clasifican. ¿Ya? Esta clasificación va desde este punto de vista. Si al aumentar los ingresos, obviamente de las personas o de las empresas, por ende, siguiendo acá la lógica, aumenta el porcentaje a pagar, vendría siendo un impuesto progresivo. Por ejemplo, el porcentaje de impuestos aumenta a medida que aumentan los ingresos. ¿Ya? O sea, entre más yo gano o entre una empresa más genera ganancias, el impuesto va a ser mayor. Ya para que lo tengan en claro, como el impuesto a la renta. ¿Ya? Por otro lado, tenemos, si al aumentar los ingresos de las personas, se mantiene el porcentaje a pagar, vendría siendo un impuesto proporcional. El porcentaje de impuesto es siempre igual, no varía en función de que los ingresos aumenten o disminuyan. ¿Ya? O sea, independientemente a lo que gane, eh, vendría siendo el mismo cobro de impuestos. ¿Ya? Acá hay un tema esencial y un tema que fácilmente no podemos confundir. Si se dan cuenta, acá en el impuesto proporcional aparece como ejemplo el IVA y más adelante cuando veamos el impuesto de regresivo también aparece el IVA. ¿Ya? Eh, Solamente entender acá inicialmente que el impuesto proporcional eh, es un impuesto que nos cobran a todos por igual, independientemente de lo que ganemos o lo que generemos de ingresos. ¿Ya? Eso es lo principal y a continuación explicaré por qué aparece el ejemplo IVA en, los dos, en las dos clasificaciones de impuestos. Por otro lado, tenemos, si al aumentar los ingresos disminuye el porcentaje a pagar, vendría siendo un impuesto regresivo. El porcentaje de impuestos disminuye a medida que aumentan los ingresos. Esto afecta más a los pobres que a los ricos, por ejemplo, el IVA. O sea, inicialmente, como teoría de la economía, el IVA vendría siendo un impuesto proporcional para todos. Ya no importa lo que ganes, todos pagamos el mismo impuesto. Pero en la práctica, en el desarrollo humano, en el desarrollo constante de la persona a través del tiempo, el IVA pasa a ser un cobro que durante ese pasar de tiempo, dependiendo de la cantidad de los ingresos, es lo que menos paguemos. ¿Ya? Y en algunos casos es que entre más se paga. Por ejemplo, que acá dicen, esto afecta más a los pobres que a los ricos. O sea, una persona que gana 400.000 pesos y gasta 300.000 pesos en adquirir productos con IVA, les va a quedar 100.000 pesos para ellos y 300.000 pesos se va a gastar, podríamos decir, en productos de primera necesidad que tienen IVA. O sea, gran parte de su sueldo se va a gastar en ello. Una persona que gane 1.000.000 de pesos va a gastar los mismos 300.000 pesos, va a pagar el equivalente al mismo IVA, pero no va a gastar todo su ingreso, escúchalo bien, no va a gastar todo su ingreso o su dinero en esos productos de primera necesidad. Entonces, si se dan cuenta, las personas que ganan menos pagan más IVA en los productos que ellos más compran. ¿Ya? En comparación a una persona que gana más, no gasta todo su dinero en comprar solamente productos con IVA, sino que puede ese dinero que le sobra ahorrarlo o invertirlo en otra cosa, para que se entienda. O sea, inicialmente, el impuesto proporcional, el IVA vendría siendo como una teoría que puede funcionar, que se puede insertar, ¿ya? Como teoría, pero en la práctica el IVA va a depender de como este balance que le estaba explicando, que depende de los impuestos y depende de lo que, o sea, depende del ingreso y de lo que gastemos de nuestros ingresos con productos que estén cargados de IVA,
en comparación a otra persona que quizás tenga mayor ingreso, gaste lo mismo en productos, pero no va a gastar todo su sueldo en productos que contengan IVA, y sino que va a invertir o va a ahorrar en otra, en otros servicios, entre otras cosas. ¿Ya? Eso es lo principal y esto es lo central. Entonces, en resumidas cuentas, si nos ponemos a analizar, gran parte de los impuestos en Chile son impuestos progresivos. Inicialmente se vendrían siendo, por otro lado, impuestos regresivos. ¿Ya? Impuestos progresivos, donde entre más se cobra, o entre más se gane, mayor impuesto se cobra, y este impuesto regresivo que le acabo de explicar de la cantidad de ingresos que tenga la persona en comparación al impuesto que se cobre durante el desarrollo de la vida, de cada grupo. Ya, como parece ahí, esto afecta más a los pobres que a los ricos, por ese lado. Y por último, para finalizar, no olvidar, específicamente, por favor, no olvidar, martes 30 de junio al mediodía, evaluación de historia. Se compartirá el link, en el grupo de WhatsApp, como siempre ha ocurrido. Estudiar el contenido de la clase grabada número 3, responsabilidades ciudadanas. Les enviaré el PowerPoint para que lo estudien. Y además, la actividad de estudio, por favor. Yo voy a poner preguntas, voy a colocar enunciados, quizás verdaderos o falsos, etcétera, referente a la actividad de estudio, para que lo tomen, lo tengan en cuenta, que es un detalle sumamente importante, ¿ya? Y para finalizar, el cuestionario, el cuestionario es formulario Google, sin límite de tiempo, entre 8 a 9 preguntas, como ha sido anteriormente en las dos últimas evaluaciones. Bueno, chicos y chicas, no les quito más tiempo. Espero les haya servido esta retroalimentación, y cualquier duda, consulta, me preguntan por vía mail, WhatsApp o al teléfono. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.